Hola, mi querido aspirante a crononauta. Bueno, el día de hoy es el día 131 de tu cronomeditación. Eso significa que estamos en el YUX de 1 y eso es exactamente al medio de tu cronomeditación. Eso significa que si la cronomeditación está compuesta de 260 YUX, unidades de tiempo del telar de la existencia, hay 130 de un lado, 130 del otro lado. Entonces ayer eh, perduro con el fin de amar, trascendiendo la lealtad, fue parte del mandato de U13 y de esa manera se cerró la primera etapa, o la primera mitad, en realidad, del telar de la existencia. Y ahora vamos por la segunda mitad. Y esta segunda mitad del telar de la existencia la iniciamos con una letra azul, a diferencia de nuestro orden cromático, ¿verdad? Ya aprendiste que el rojo inicia, el blanco refina, el azul transforma, el amarillo madura. Entonces, por esa razón, el segundo, la segunda mitad del telar de la existencia es un espejo de la primera. Por lo tanto, lo que es rojo de un lado es azul del otro. Sigue siendo rojo que inicia, pero el orden comienza desde azul. Así como el orden de la primera mitad comenzó con yo unifico con el fin de nutrir, atrayendo el ser con A1, hoy es yo unifico con el fin de jugar, atrayendo la ilusión. ¿La ilusión de quién? Del ser. Acuérdate que un espejo se ayuda mutuamente. Entonces, los reflejos entre sí se cooperan por simple orden universal de ser iguales, en apariencia. Si bien en información son distintos, es como lo que pasa dentro del telar de la existencia. Son dos mitades perfectas, pero se inician de manera distinta. Y además esas maneras distintas se complementan y se cooperan, porque es la ilusión del ser, lo que hoy vamos a estar atrayendo, mientras que en A1 era atrayendo el ser. Y en lo que se unifica es yo unifico con el fin de jugar. Y en el otro era yo unifico con el fin de nutrir. Entonces podríamos decir que esta cronomeditación la podemos establecer desde dos mitades con propósitos bien claros y bien distintos. El primero fue para traer al ser con el fin de nutrir. Nutrir esos primeros 130 días que fueron necesarios para que vos adquieras el conocimiento base de las ondas, de los ciclos de tiempo, de los yugs, de los colores, del yuxismo, del gobierno cronocrático, del gobierno del tiempo. Y ahora esta segunda etapa es para jugar, atrayendo la ilusión. Entonces, bueno, vamos a pedirle a Guisa que nos recite el mandato y después charlamos un poquito del mandato para organizar un poco estos 13 días que vienen y estos 130 días hasta el final de la cronomeditación. Trayendo la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono magnético del propósito. Lo Me vamos guía. a escuchar Mi de poder vuelta porque duplicado. se nos adelantó y no nos dijo todo el mandato. Vamos, De Mitch. uno. Yo soy plasmático. Con la existencia del tiempo, unifico con el fin de jugar atrayendo la ilusión. Sello el proceso de la magia con el tono magnético del propósito. Me guía. Mi poder duplicado. Bueno, yo soy plasmático. Es el rayo que está produciendo la chispa vital. Es el rayo azul, el rayo blanco, digo. Y azul es el color del sello. Es un color de transformación. Mientras que el blanco, al ser los 7 colores del rayo,
El orden de los colores nos recuerda cosas distintas que están relacionadas con el rayo. En un día de rayo del arte plasmático es un día del alma, ya que el alma básicamente es plasma creado dentro del cuerpo físico, o sea, por la composición atómica de tu composición biogenética. Estos átomos configurados entre sí no solamente están creando tu masa corporal, también están creando las sensaciones del mundo que tenés alrededor ecorradiosónicamente, también están creando las sensaciones térmicas de esas cosas y de tu propio cuerpo, las plasmáticas que están relacionadas con la idea de que dentro de esas formas hay almacenamientos de datos que son ideas autoexistentes que están observando y están animando esas formas. Y a su vez, lumínico. Y lumínico porque el plasma al encenderse se convierte en luz. Pero no una luz direccional, sino una luz absoluta, invade absolutamente todo tu cuerpo, de tal manera que es lo mismo que cuando tenés los ojos abiertos. O sea, básicamente esa sensación es cerrar los ojos. Bueno, estás todo oscuro ahora, ¿verdad? Es porque apagaste la sensación lumínica. Ahora vamos a encender la sensación lumínica. Abrí los ojos y abrís los ojos. Al abrir los ojos, la sensación lumínica sucede. Pero lo que sucedió es que se encendió en tu factorización de energía la orden de que tenés los ojos abiertos, por lo tanto se ilumina tu cuerpo, se ilumina tu masa física, haciendo que desde tu visión mental puedas apreciar una forma que está como en el marco de visión, que es tu propio cuerpo, tu dibujito de tus manos, tus piernas, tu pecho, lo que podés ver desde adentro tuyo de vos mismo. Fíjate que está en el marco, no está ni por delante, ni por detrás, ni por un costado. Todo eso que divaga alrededor tuyo es espíritus desarrollados dentro tuyo de forma automática de las ideas autoexistentes, de las formas que se animan alrededor tuyo. Entonces esas presencias puramente espirituales, de espiritual, de observación de la vida, de los sentidos y la mente, de cada una de esas cosas, en relación de amortiguación de energía con vos mismo, espíritus. Bueno, todas esas cosas, algunas las podés ver porque son parte del diseño del mundo, o sea, criaturas, dibujitos, formas que también tu mente termina asociándolas a que también son formas vivas como vos mismo, y todos los otros, que son los espíritus entre medio de las cosas. Es el del gran juego de la amortiguación de energía, la existencia de todo eso otro, lo que se encuentra en el prana de tu cuerpo físico. Acordate que el prana está creado sensorialmente y el cuerpo físico, que es el jana, está creado físicamente, como una masa de energía. Entonces esa masa de energía contiene otro cuerpo tuyo llamado prana, que su forma es la forma del mundo que tenés alrededor tuyo, incluyéndote a vos mismo. Es todo lo que vos podés sentir, todo eso es el prana. Lo sentís dentro del jana, que es tu masa física. Y se produce una amortiguación de energía mediante el prana, de todo lo que tenés alrededor en relación con vos mismo. Y termina siendo un juego de energía. El juego de te toco o no te toco, me alejo o me acerco, voy para allá porque hay vía libre o está lleno de cosas que me lo impiden. El juego de las presencias energéticas de los espíritus que tu cuerpo está desarrollando, que tu jana está desarrollando en tu propio prana. Y que vos terminás creyendo que toda esa creación es de un mundo que sucede en paralelo a tu propia existencia y que vos habitás dentro de ese mundo. Por lo tanto, tenés perfectamente grabada en vos misma la idea de que sos una forma del planeta Tierra
una criatura del planeta Tierra, al igual que todos los demás dibujitos que vos estás observando. Pero, mi querido aspirante crononauta, recordá el solipsismo cronocrático: la chispa solo es una, solo produce un cuerpo, que es el cuerpo raíz, y todos los demás somos datos informáticos, creyendo ser todas estas otras cosas que te cuento. Creemos ser personas, creemos ser animalitos, creemos ser plantas, creemos ser absolutamente todo. Y ese todo desarrolla una conciencia colectiva que se unifica como una voluntad de la animación de toda la creación llamado Dios. Y es tuyo. Te estoy enseñando tu corazón. Es como si de pronto yo fuese un científico que por primera vez abrió un cuerpo y se encontró con un corazón. Entonces agarra, lo saca, lo observa, lo estudia, lo analiza, lo medita, hace investigaciones, termina formulando una idea de que eso pareciese ser que es como una bomba que llevamos adentro del cuerpo y me lleva sangre a todo el cuerpo. Entonces hago una red social para divulgar este conocimiento. Porque a diferencia de hace 200 años, yo no estaría acá dando tutoriales para que vos aprendas, ni habría hecho la red social de Cronocracia. Lo que habría hecho es seminarios en universidades, y a su vez tendría una secretaria con la cual hubiese escrito muchos libros para impartir el conocimiento a toda la gente. Pero bueno, estamos en otra época, y en esta época la mejor manera de impartir un conocimiento y divulgarlo es a través de Internet. Y a su vez la mejor manera de que quede un registro de eso es creando en Internet un almacenamiento de datos y proveer esos datos para que todos los consuman. Entonces eso es una red social educativa como la de la Cronocracia. Tiene todo el conocimiento y vos podés ir al menú y poder leer un poco de todo eso y de esa manera aprender el conocimiento cronocrático. Entonces, la vida se trata de juegos. ¿A qué jugamos el día de hoy? No lo sé, vamos a investigar un poco. Con la existencia del tiempo. Bueno, me está diciendo que vamos a jugar con la existencia del tiempo. Entonces yo unifico con el fin de jugar. ¿Y qué voy a unificar? Y bueno, si dice con la existencia del tiempo, voy a unificar la existencia del tiempo o algo está relacionado con la existencia del tiempo. Atrayendo la ilusión, me dice. ¿Cómo? Pues después de que trato de pensarlo, bueno, al final leo el próximo versito, atrayendo la ilusión. O sea, unifico con el fin de jugar, atrayendo la ilusión. Entonces, con la existencia del tiempo, está diciéndome que de esa manera, atrayendo la ilusión, logro poder unificar con el fin de jugar. Y de esa manera voy a sellar el proceso de la magia con el tono magnético de propósito. Eso quiere decir que el día de hoy, D1, se da inicio a una onda encantada de 13 días. Y en esta onda encantada de 13 días tengo que establecer un propósito. Y hoy, al sellar el tiempo del día de hoy, con el poder de la magia, tal como está diciendo, el proceso, porque son 4 días y hoy es el día de la transformación del proceso, me está diciendo que de tal manera, con el tono, voy a poder establecer el propósito. Además me guía mi propio poder duplicado. Tono 1, tono 6, tono 11 siempre se guían a sí mismos. Y eso me ayuda a no tener que estar buscando la guía en otro. Puedo buscar la guía en mí mismo. Entonces, ¿cómo me guío? Bueno, me hago una pregunta y me respondo. Pero no soy yo mismo, sino yo como inteligencia almacenada dentro de este cuerpo, tengo la posibilidad de que si hay algo que a mi cuerpo le importa, mi cuerpo se pregunta y automáticamente obtengo la respuesta dentro mío porque tengo la suficiente inteligencia para poder encontrar todas las respuestas. Además tengo un orden en mi mente que se encuentra perfectamente matrizada en la frecuencia 1320, pero con números y con letras, a diferencia de los del Maya, que solamente son arquetipos psicológicos. En el caso de la cronocracia es del telar de la existencia. Son las letras que, configuradas entre sí, no solamente están produciendo palabras para mi pensamiento, además están creando la energía de mi cuerpo. Y además
ese tejido de palabras, las letras, desarrollan un orden específico puramente del gobierno del tiempo, del gobierno de la existencia, porque lo que gobierna nuestras existencias son las palabras, que hacen que tengamos pensamiento y en base a esos pensamientos creemos ser o no creemos ser. Y de lo que creemos ser, algo creeremos que somos. Quizás pensamos que somos humanos, quizás pensamos que somos humanos y vivimos todos en un mismo planeta. ¿Y a quiénes? ¿O de quiénes me estoy refiriendo cuando digo pensamos, cuando estoy hablando en nosotros? Me refiero a los que son semejantes a mi forma, porque a través de la experimentación del mundo me he dado cuenta de que hay algunos que se me parecen. Tienen manos, tienen boca, tienen ojos, y además se parecen físicamente, sus extremidades. Entonces digo, mira, esos se me asemejan. Entonces todas esas formas que se me asemejan son de mi propia especie. Y por consiguiente, mi mente automáticamente les desarrolla a sus mentes la idea de que son también libres pensadores, al igual que yo, y que tienen conciencia de existencia, al igual que yo. Mientras que a los animalitos los hacemos más simples, porque son estados de energía liberados de Maya, de la Maya eco radiosónica térmico plasmática lumínica que se desarrolla dentro de mí, para que Maya, pongámosle el nombre Maya a Dios, ¿verdad? Para que la conciencia colectiva de la creación, o sea Maya, se divierta jugando a que es todas esas cositas que tenemos alrededor. Entonces, si analizamos bien el Yux de uno de hoy, que nos invita a entrar en la mágica mitad del telar de la existencia, mágica porque es sello, el proceso de la magia, nos vamos a dar cuenta de que el gran juego se juega adentro y se juega afuera. Adentro voy a jugar el juego de que estoy observando el afuera, y en el afuera voy a jugar el juego que desde adentro estoy observando lo que afuera puedo ser. Y para Dios, todo lo que tengo proyectado es un gran escenario de oportunidades para poder jugar la representación de ser las criaturas del mundo que tengo desarrollado alrededor mío. O sea, en este escenario creado dentro de mi prana, estoy desarrollando una creación de una obra llamada Planeta Tierra, en la cual hay formas que se animan por ideas autoexistentes, y el gran juego es que los yoes que se desarrollan dentro mío, al no poder ser yo, Dios los utiliza para hacer el fuego universal que lo va a unir para poder ver la salida de datos desde mí mismo hacia todo lo que hay alrededor, y con esos datos Dios poder desarrollarse como todo aquello que tengo alrededor. Ese gran juego de la creación. Solo somos dos, sentí dos, uno adentro, otro afuera. Y de esta mágica unión entre el adentro y el afuera, Dios es el que está jugando ser el día de hoy todo lo que estoy unificando desde afuera, atrayendo la ilusión de todo eso, ya que todo lo que tengo alrededor mío es un océano de ilusiones. Cada una de las formas tiene la ilusión de poder desarrollar el juego energético que le gustaría poder desarrollar. Hay un pajarito que está por allá y está picoteando el néctar de una flor, porque ese es su juego. Su juego es ir ahí y hacer porque es un colibrí, eso que tiene el piquito largo, entonces va ahí y hace a una florcita. La estoy mirando. Daría vuelta el teléfono, pero bueno, al darlo vuelta ya se iría el pajarito. Y por allá hay una gallina, y está picoteando el pasto. Y su jueguito es ese, es alimentarse. Si te fijas, el gran juego de toda la creación está relacionado con los nutrientes, con nutrir. Quizás porque justamente como te decía, la primera mitad del telar de la existencia comienza con A1, cuyo fin es nutrir. Unifico con el fin de nutrir, atrayendo al ser. Y ahora que estamos en la primera mitad de la
del telar de la existencia de tu cronomeditación, iniciamos con yo unifico con el fin de jugar atrayendo la ilusión. Así que bueno, si esas son las acciones que mantienen una justicia y un equilibrio del telar de la existencia, podemos terminar entendiendo que Dios nos está enseñando a través de la actuación que Él desarrolla de sí mismo para poder representar ser todas las cosas que hay alrededor, que todo esto se trata del gran juego de comer. El mundo tierra es para comer. O te como o me comes, diría un león que acaba de pasar, con los dientes así gigantes. Me da miedo. Entonces mejor lo encierro en un zoológico, a ver si me come todavía. Y de vez en cuando le doy un poco de carne, ¿verdad? Total, para eso tenemos vacas. Y bueno, y así. Nuestro mundo es un gran almacén de comida. Hay comida viva, hay comida que matamos para comerla y hay comida que cosechamos para comerla, que son todos los vegetales. Es todo comida, todo comida. Incluso cuando nos morimos, nuestros cuerpos son comidos por parásitos, microbios, gusanitos, hongos, de todo tipo de cosas. Terminan devorando el cuerpo una vez que el cuerpo ya no tiene alma. Y mientras tenga alma, bueno, tiene una vibración eléctrica que crea una malla eco-radiosónica térmico-plasmática lumínica, y el alma es el software de toda esa creación, de esa corriente de energía eléctrica que se está produciendo en el cuerpo, de la cual también se desarrolla la voluntad de mi ser, de mi propio cuerpo, y ese soy yo, soy la voz del cuerpito. ¿Qué cuerpo seré? ¿Seré el cuerpo raíz o seré otro? Bueno, también podés jugar a eso, también podés jugar a que sos el cuerpo raíz, a que solo existís vos y el resto es una ilusión. Pero esa ilusión es la ilusión de Dios. Y Dios es una parte muy importante de vos mismo, porque es tu propia inteligencia proyectando el mundo para poder lograr acompañarte desde ese mundo siendo las criaturas que hay en el mundo. Entonces, por más que seamos solamente dibujitos animados en tu visión mental y sensaciones eco-radiosónicas, térmico-plasmáticas, lumínicas, creadas dentro de vos mismo, a pesar de que te pertenecemos, somos tuyos, porque sos el cuerpo raíz, nos tenés que respetar, nos tenés que querer, si no, ¿para qué vas a crear un mundo? ¿Sabés lo poquito que te puede durar el mundo si todos nosotros estaríamos jugando a querer hacerte daño? Total, solo somos dibujitos en tu visión mental. Entonces, si entendés esta relación entre el afuera y el adentro y entender que solo existís vos, vas a terminar amando a tu creación y vas a hacer todo lo posible para que tu creación se convierta en un hermoso espacio omniabarcante, para que tu entorno físico sea acogedor, para todos los espíritus que está desarrollando Dios, desde adentro tuyo para poder ser todo lo que tenés alrededor. Por lo tanto, es tan importante lo que tenés alrededor tuyo, no solamente como un espacio físico, como un escenario, sino también los actores que ingresan a tu escenario. Entonces, cuidarte para poder jugar bien el juego de la existencia es fundamental. Y es fundamental también el desarrollo de cada uno de los yux, porque es un ordenamiento de los tiempos, de la conciencia, de ser el ser, hacer la vida de ese propio ser. Porque en sí, Dios al jugar, ser las cosas que hay proyectadas en tu visión mental, se convierte en la vida de todas esas cosas. O sea, esa inteligencia eléctrica que hay dentro de tu cuerpo, compartiendo tu cuerpo junto con vos mismo, vos como la conciencia de ser el cuerpo físico, el yo del cuerpo físico, y Dios siendo todo lo que hay alrededor tuyo, sensorialmente, Dios es tan tuyo como este dedo. O sea, esto me lo digo a mí. Vos tendrías que hacer lo mismo, tendrías que mirarte el dedo, hacer así, alzar el dedo, o este si querés, y decir, este soy yo. Y lo que hay alrededor es Dios. Lo que estoy sintiendo es Dios. El planeta Tierra es Dios. Todo es Dios.
Entonces lo importante del juego de Dios en el todo uno es sacarle el miedo a la palabra, sacarle todo lo negativo, sacarle todas esas imágenes y todas esas voces que hablan en las mentes de los seres humanos, que en realidad son trastornos de la personalidad, entonces se produce una bipolarización del ser dentro de sí mismo, hablándose a sí mismo y creyendo que una parte es Dios y me está dando consejos y me dice lo que tengo que hacer y otra parte soy yo. Eso es demencia, chicos. Y sé que todos, la gran mayoría de los que tienen como estudio las religiones, se creen que son religiosos, etcétera, y mucha gente del mundo espiritual tienen vocecitas adentro, o por lo menos mínimamente una más de ellos mismos, a la que le confieren el gran poder. De por sí en psicoanálisis a veces se lo estudia como el super yo, como que hay un diálogo interno muy veloz, casi tan veloz que a veces la conciencia de uno no percata lo que el otro está hablando, lo que el otro está diciendo. Y ese otro es el super yo. Pero si vamos al mundo de las religiones, ese otro es Dios. Y si vamos a religiones más complejas, bueno, puede ser que sea alguno de los tantos dioses, diríamos, si fuéramos griegos, ¿verdad? Te diría, no, es Zeus, o es Apolo, o quizás es Afrodita. Tengo un Olimpo dentro del cielo de mi mente y con ellos alterno charlas, pensamientos, me nutren y me informan y me ayudan a recordarme. Y dentro de otra religión como las hinduistas también lo mismo, ahí tenemos montones de bla 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 blas, pero eso es porque se crearon sus mentes en un lugar en donde está lleno de bla 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 bla. Salís a caminar por la selva y te invaden los sonidos. ¿Cuánto tiempo pensás que podés sobrevivir en la selva sin que comiences a asociar el ruidito de todas las cosas que tenés alrededor con ideas de que te están hablando esas voces, que son voces de Dios que te están hablando desde la naturaleza? Y te terminás convirtiendo en un pachamamista, como digo yo, o sea, en un creyente de que Pachamama, Madre Tierra, Gaia, te está hablando a través de las formas, a través de las cosas. O peor, que ves las cosas, pero te habla desde adentro tuyo, como un eco que se produce de las formas hacia vos mismo, y te informan por dentro de vos mismo. Mira, el juego de la creación, de la amortiguación de energía entre el adentro y el afuera, permite todas estas locuras que te acabo de decir, porque son todas locuras. El orden perfecto es Dios está afuera, yo estoy adentro. Lo siento, es así, Dios, chau, chau. Entonces, yo no permito esa charla con Dios en mi pensamiento. Porque para eso tengo el mundo alrededor. Si, pues te vuelvo a decir que Dios es la conciencia colectiva de todas las cosas que tengo alrededor. Entonces mi juego es, si voy a comunicarme con esa entidad que está creada dentro mío, porque se alimenta de la proyección sensorial que tengo del mundo creado alrededor mío, para poder ser todas esas cosas, entonces hablo con las cosas directamente. Si necesito hablar con Dios, hablo con los actores que ingresan a este escenario. No me voy a poder hablar conmigo mismo dentro de mi cabeza. Lo puedo hacer, pero después quedas corifa, después quedas medio loco. Porque perdés la relación de amortiguar la energía del pensamiento con las ideas que tenés alrededor. Te encerrás dentro de vos mismo, en esa charla que tenés dentro tuyo. Y hay mucha gente que necesitan de esa isla y de esa privacidad y de esa soledad, de ese hermetismo, de encerrarse dentro de sí mismo y encontrar todas las verdades o las mentiras dentro de sí mismo. Sea como sea, también el conocimiento cronocrático a través del solipsismo cronocrático, que es la filosofía de entender de que sos vos solo nomás, te puede llevar a esa locura de establecer una charla interna y confundirte. Entonces, para que no te confundas, te lo aclaro. Antes de que te suceda, te digo, pueden suceder todas estas cosas. De por sí, sin estudiar el conocimiento cronocrático, a la mayoría le sucede. El del trastorno de personalidad
de sí mismos que se ponen a desdoblar esa personalidad para poder tener una comunicación interna, un diálogo interior. Bueno, juegos de la existencia, con el fin de jugar, atrayendo la ilusión. ¿Qué tal esto? Hace mucho frío por acá, así que dije, en vez de ponerme un gorrito, me pongo esta. Que estés muy bien, mi querido amigo. Hasta mañana.